Presidente, muchas gracias. Y quiero agradecerle también al señor senador citante, senador Juan Diego Gómez, y a los senadores y a la senadora. En primer lugar, quiero ofrecerle excusas que en la semana pasada no pude atender el debate, pero de los temas que mencionaba el senador Robledo estaba en ese proceso y no pude llegar a tiempo a la ciudad de Bogotá. Igualmente, agradecerle a todos los senadores, a la senadora por el apoyo a la aprobación en segundo debate del Tratado de París, que aquí fue mencionado y que tiene incidencia directa sobre los asuntos de residuos sólidos, dado que aproximadamente el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de mal manejo de residuos sólidos. Igualmente, resaltar que este proceso de discusión y de debate sobre residuos sólidos y manejo de productos de postconsumo es de la mayor importancia para el país, y le agradecemos, senador, que usted siempre y esta comisión lo han puesto en la agenda legislativa y en la agenda nuestra de política pública. Nosotros tomamos con la mayor seriedad las recomendaciones que hace la comisión, además porque es nuestra obligación constitucional. Por eso, en lo que tiene que ver con la reiterada solicitud que ha hecho esta comisión de avanzar en los procesos sancionatorios, creo que estamos seguros que vamos a llevar este tipo de delitos a una mesa nacional que tenemos de control del delito ambiental, donde participamos varias instituciones, incluyendo la Fiscalía y la Procuraduría. Nos hemos concentrado en otro tipo de delitos que consideramos de la mayor urgencia, pero creo que va a ser importante que con la directora de la ANLA escalemos esto, porque no es nada más la sanción administrativa, sino también los aspectos penales que ustedes acaban de mencionar. Entonces nos comprometemos a hacer eso. También tomamos por la seriedad que tomamos estas recomendaciones, senador, desde el último debate que tuvimos, nosotros ya expedimos la política nacional de manejo de programas de postconsumo de residuos. Nosotros aprobamos eso en el mes de marzo en el Consejo Nacional Ambiental, así que hemos seguido las recomendaciones de esta comisión. Sin embargo, nos falta mucho todavía y lo reconocemos. Es un tema que el país ha venido aprendiendo y reconocemos que nos falta mucho por avanzar. Quisiera referirme, antes de entrar en mi presentación, a algunas de los asuntos que se han planteado inicialmente en este debate. En primer lugar, lo que tiene que ver con la resolución 1457, sí estamos trabajando en una modificación de esta resolución, y me comprometo, senador, que restablezcamos esa mesa de trabajo con nuestros funcionarios. Yo consultaba con ellos y me decían que al parecer los funcionarios que están trabajando esta resolución no se habían sentado con usted. Me alegra que usted tiene muy buenas fuentes, porque pues ya sabe que viene la resolución y plantea que mejor que no salga, está publicada, pero sí sería bueno que se sentara con nuestros asesores y con el doctor Willer nos organizara un grupo de trabajo para evitar, para que podamos hacerlo de manera conjunta, y entiendo que ya por la publicación ustedes ya nos deben haber enviado los comentarios las personas interesadas. Igualmente, que quisiera referirme a lo que tiene que ver con la importación de basuras, inicialmente de residuos. La importación de ese tipo de materiales está prohibida en el país, además pero en lo que sí coincidimos es que con la senadora Daira es que hay un vacío regulatorio que tenemos que entrar a llenar rápidamente, y estamos en toda la disposición de trabajar con la comisión en ese sentido. Y
adicionalmente, en las tareas que tenemos en el Ministerio de Ambiente, hemos avanzado en algunas normas regulatorias desde que tuvimos el pasado debate. En términos de reglamentación de manejo de residuos sólidos, hemos expedido la reglamentación que tiene que ver con residuos de construcción y demolición, aunque me voy a referir más adelante a ellos. Todo lo que tiene que ver con bolsas plásticas, sobre todo el uso racional de este tipo de bolsas, y asimismo se expidió con Planeación Nacional del Ministerio de Vivienda, construimos y se aprobó el COMPES 3874 sobre gestión de residuos, y estamos trabajando el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Vivienda en poder definir un proyecto de ley de gestión de residuos sólidos, y nos gustaría obviamente trabajar el texto de ese proyecto de ley que debemos presentar este año con la Comisión. Yo quisiera referirme a algunos de los aspectos que ustedes han mencionado. Nosotros enviamos las respuestas al cuestionario de la Comisión y del señor senador citante con anticipación, pero sí quisiera hacer una presentación general de algunos de los aspectos que aquí se han tocado. Resaltar que de todas maneras el país viene incrementando la generación de residuos, y lo cual es preocupante frente al agotamiento de la capacidad de los rellenos sanitarios. El país está en una producción de alrededor de 26.726, cerca de 27.000 toneladas de residuos de manera diaria promedio, y eso obviamente nos lleva a lo que aquí se planteaba de un nivel de reciclaje muy menor del 17%, donde tendríamos un corto tiempo para poder llegar a la meta de reciclar siquiera el 20%. Sin embargo, hemos avanzado, y lo vamos a mirar más adelante, en la disminución de el uso de uno de estos materiales como bolsas plásticas y el aumento de su reciclaje. En Colombia, en los últimos años, el país incrementó casi el 90% los municipios donde se dispone los residuos sólidos de manera adecuada, y también se avanzó en cobertura. Se llegó a casi un 98% en el año 2015, pasando de un 95% que se tenía en el año 2014, las cifras que contamos nosotros. Eso es importante. Sin embargo, hay algunas tareas todavía de buen manejo de esos residuos, de esos rellenos sanitarios, los sitios de disposición final, y hay una tarea obviamente de poder garantizar que podemos proyectar mayor capacidad. Y ahí hay un reto que tiene todo el país, y es que nadie quiere que le coloquen en su patio un sitio de disposición de residuos, así opere bien. Y esa es una tarea que tendremos que obviamente avanzar. La preocupación surge de algunas cifras que nosotros tenemos, de que de los sitios autorizados, y ustedes comprenderán que nosotros otorgamos ese tipo de licencias, de los sitios autorizados, cerca del 16% ya tiene su capacidad vencida, cerca de un 19% se vence su capacidad en el próximo año, en los próximos 3 años, y solo cerca del 30% tiene capacidad mayor a 10 años, incluyendo lo que ya ustedes mencionaban de Bogotá. En ese contexto, y entendiendo la prioridad que le da el Gobierno Nacional a este asunto, se expidió la Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos que mencioné hace un momento, en un planteamiento conceptual de economía circular, es decir, como lo mencionaba usted, senador Mora, ojalá llegáramos a 0 residuos. Ese sería el ideal de la política circular, y hemos establecido ese marco con planeación nacional dentro de esa política, y que también mejore todo lo que tiene que ver con producción y consumo en el país realmente, y lo ha demostrado la planeación nacional con sus estudios.
todavía despilfarramos muchos recursos y materiales, pero asimismo no los usamos de manera eficiente, pero asimismo sucede en el consumo. Por ejemplo, en el caso de bolsas plásticas, una persona semanalmente consume entre 6 y 8 bolsas plásticas, a veces puede llegar a consumir en el mes cerca de 25, 30 bolsas plásticas, lo cual es bastante alto, y así tenemos muchos patrones de consumo que no son los adecuados, y allí hay que trabajar, coincido, en políticas en tareas de educación y concientización ambiental. No quisiera detenerme en el concepto de economía circular, pero sí resaltar los 4 ejes estratégicos de la Política Nacional de Residuos Sólidos. Uno, los instrumentos para la economía circular, que están establecidos en esa política. La gobernanza de la gestión del recurso de residuos sólidos, que ahí tenemos también tareas que desarrollar. Todo lo que tiene que ver con educación, cultura ciudadana de la gestión integral de residuos sólidos, y lo que tiene que ver con información, seguimiento y evaluación. En eso, al igual que en otras áreas de la gestión ambiental, tenemos un enorme reto de registro, tenemos un enorme reto de gestión de la información, pero también de gestión del conocimiento. Y en lo que tiene que ver con la gobernanza de la gestión de residuos sólidos, sí quisiera hacer énfasis en el tema institucional, donde tenemos que articular muchas acciones. Nosotros no, como lo decía la directora de la ALLA, no somos los responsables, obviamente, de la tarea de la generación de los sitios de residuos sólidos y el manejo de toda la cadena, aunque sí, obviamente, tenemos que licenciar esos procesos. Por eso, en ese sentido, el Ministerio de Ambiente ha asumido un papel de liderazgo en la articulación de acciones de fomento al aprovechamiento de orgánicos, el Ministerio de Vivienda en todo lo que tiene que ver con la oferta del Estado hacia los recicladores, como lo plantea la política, y la UTME, el Ministerio de Minas, a través de la UTME, la coordinación de las medidas necesarias para la valorización energética de residuos no aprovechables que se tocó aquí por parte de los honorables senadores. Y conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, nosotros tenemos la tarea de proponer medidas para el aprovechamiento de escombros basados en esquemas REP. Y vale la pena resaltar que hace poco expedimos obviamente la reglamentación sobre el manejo de escombros de residuos de la construcción. En materia de educación y cultura ciudadana, que es uno de los enormes retos también que tenemos, allí hay toda una tarea de coordinación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ambiente, con la empresa privada, con los gremios, y obviamente con el Ministerio de Vivienda y la Comisión de Regulación de Agua. En el fortalecimiento para el manejo de la información, seguimiento y evaluación, la gran tarea que tenemos es de poder consolidar de manera sistemática la información para la toma de decisiones, porque por lo general estamos recibiendo información en gran medida de los operadores, y obviamente ese manejo, y lo planteaba el senador Robledo, ese manejo de la información y meternos más en lo que significa obviamente las estructuras de ese sector y del negocio como tal, de planeación y vivienda, es muy importante. Nosotros, en términos de programas de postconsumo, tenemos algunas. Desde el año 2007 el Ministerio ha estado expidiendo normas regulatorias, y estas normas obviamente obligan a los fabricantes, a los importadores, para que implementen sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de esos residuos, y yo creo que al menos se ha avanzado porque ya hay conciencia de que se requieren este tipo de normas postconsumo, y allí obviamente se ha avanzado en lo que tiene que ver con pilas, con baterías de plomo, sobre todo baterías ácidas, y en esto tiene que ver con la fundición y el reciclaje de esas baterías. Igualmente, lo que aquí se ha mencionado
de llantas en lo que tiene que ver con su reciclaje, con su coprocesamiento y aprovechamiento, computadores e impresoras, luminarias, medicamentos vencidos, sobre todo, alguno de ustedes mencionaba todo lo que tiene que ver, lo mencionaba el senador Sierra, lo que tiene que ver con residuos peligrosos y residuos hospitalarios, y lo relacionado, aunque no se comenta mucho, con envases de plaguicidas, que también entran dentro de esa categoría. Y el país ha avanzado en lo que tiene que ver con el impacto de los programas de postconsumo. La reducción de la disposición adecuada de residuos es evidente en muchos de estos aspectos, y el país ha dejado de manejar de manera inadecuada cerca de 18.000 toneladas de estos residuos y más de 13 millones de unidades de llantas y baterías que se han dejado disponer adecuadamente. Sin embargo, todavía, como lo reconocemos, hay una enorme tarea por desarrollar. Este año expedimos la Política Nacional de residuos de postconsumo, sobre todo para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y estamos en el proceso de implementación de esa política que permita su sistema de recolección y gestión ambientalmente segura. Sí, senador presidente, y estamos trabajando en poder implementar esa política, pero integrarla a la ley que le vamos a presentar a ustedes de manejo integral de residuos sólidos en el marco de una gestión circular de residuos. Igualmente, hay una tarea, sobre todo, que tiene que ver con los gestores de estos residuos que estén licenciados por las autoridades ambientales, tanto las CAR como las autoridades ambientales urbanas y la ANLA, y sí reconocemos que hay una tarea de fortalecimiento de las autoridades ambientales para cumplir con sus funciones de ejercicio de la autoridad en este aspecto. Se expidió también la norma sobre residuos de construcción y demolición, es la resolución 472 también de este año. Nosotros hemos avanzado y quiero contarle a la comisión que nosotros encontramos cerca de 150 normas regulatorias que estaban pendientes y hemos expedido ya, creo que cerca de un 60-70% de esas normas que estaban pendientes dentro del Ministerio de Ambiente. Y ya para concluir, no hacerme tan extenso, sí quisiera plantear que hemos avanzado sobre todo en generación de conciencia en el uso de bolsas plásticas. Nosotros expedimos una serie de regulaciones en materia de bolsas plásticas. La primera, obviamente, expidiendo la prohibición del uso de bolsas plásticas que tuviera un tamaño menor a 30 centímetros por 30 centímetros. Igualmente, estableciendo las campañas de manejo de bolsas plásticas. Tenemos una que se denomina Reembolsale al Planeta, y hemos podido establecer que se ha presentado una reducción del uso de bolsas plásticas que llega casi al 27%, y ese es un impacto bastante importante. En cuanto a lo que tiene que ver ya con la articulación de las políticas en el escenario de gestión integral de residuos sólidos, nosotros partimos primeramente de una etapa más preventiva de la producción y consumo, y allí obviamente parte de que podamos avanzar en una producción más limpia, y allí ya Planeación Nacional ha avanzado mucho en la misión de crecimiento verde, que nos tendrá que dar líneas sobre las medidas que tenemos que establecer en ese sentido, pero también del consumo responsable. Y ahora sí poder movernos en esta pirámide hacia el aprovechamiento y valorización, igualmente hacia las posibilidades de uso con fines energéticos, su reciclaje, su reutilización, y ya como última medida, como última etapa realmente, su disposición final controlada. Y allí el país tiene una enorme posibilidad de negocios que nosotros clasificamos como negocios verdes, porque imagínense ustedes que llegáramos a un promedio de reciclaje de un 50% generando ese tipo de negocios. Nosotros tenemos allí
aproximadamente 33% de residuos que pudiésemos aprovechar, y eso es una oportunidad económica importante en el marco de la gestión ambiental urbana. En lo que tiene que ver con ya para cerrar, y les pido que podamos trabajar conjuntamente el texto de la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Nosotros esperamos tener un texto rápidamente el mes de junio, quise julio, pero es junio, para el que podamos discutir con sus asesores y que podamos realmente llegar a presentar esta ley en la próxima legislatura, de tener todos los estudios listos. Sí quería referirme también a la red de postconsumo, que ha venido generando una vinculación de los usuarios a esta red. Y por último mi tercer último es referirme a lo que han planteado algunos senadores en sus intervenciones. Se mencionó el río Magdalena, que también es una enorme preocupación nuestra. Nosotros creemos que hemos avanzado en definir ya el plan de manejo de la macrocuenca del río Magdalena y del río Cauca como una macrocuenca. Ya lo terminamos, se terminó este año también, y esperamos muy rápidamente poder crear el consejo de esa cuenca, que lo integraríamos, y hemos venido trabajando con Cor Magdalena, para que Cor Magdalena pueda ayudarnos en hacer la secretaría de ese consejo, por una sencilla razón. Cor Magdalena tiene la misión constitucional, y en eso coincidimos, senador Macías, de poder garantizar que nosotros avanzamos hacia el desarrollo de toda la cuenca, un desarrollo integral más allá de lo ambiental. Y allí hay una enorme tarea de generar los recursos necesarios para poder garantizar, sobre todo, la prioridad de que se tengan plantas de tratamiento en los distintos municipios, pero también un manejo integral de la cuenca que permita que disminuyamos los niveles de sedimentación que hoy tiene el río Magdalena, que está generando obviamente los impactos sobre el sistema cenagoso lagunar del Magdalena medio y bajo, donde por ejemplo la Ciénaga Grande de Magdalena recibe altos impactos. Y allí nosotros hemos estado trabajando. Creemos que ese consejo se pueda iniciar su trabajo muy pronto. Asimismo, en el caso del río Magdalena se viene trabajando con Magdalena en definir realmente una agenda ambiental para el río, y estamos en la definición de una agenda con el Fondo de Adaptación para hacer las inversiones del caso. En lo que tiene que ver con lo que planteaba el senador Robledo sobre las inversiones que se requieren, y algunos de ustedes también lo planteaban, de 3.3 billones de pesos para avanzar en la financiación de responder a la crisis de los sitios de disposición final de rellenos. Yo creo que obviamente el Gobierno Nacional va a hacer todos los esfuerzos para poder cumplir con esta meta, y sé que Luis Fernando tendrá mucho que contar en ese sentido. En lo que tiene que ver con, lo mencionaba el senador Emilio Sierra, sobre lo del relajamiento del sector ambiental, yo no lo veo de esa manera. Yo creo que lo que tenemos hoy, senador, realmente es una enorme avalancha de tareas, con un reto de alineación y coordinación institucional. Yo espero traerle a esta comisión una propuesta de reforma del Sistema Nacional Ambiental, porque la manera en que operamos no nos permite ni alinear la política, ni alinear los pocos recursos disponibles que tenemos. Y Luis Fernando puede tocar, lo que ha hecho estudios sobre eso. Nosotros hoy tenemos una opinión pública que exige más del sector ambiental. Tenemos unas necesidades evidentes que ustedes las han planteado aquí, pero mire usted que nosotros hoy tenemos un sistema disfuncional.
Disfuncional porque en el caso, para darle un ejemplo, en el caso de las corporaciones, nosotros tenemos 5 o 6 corporaciones que concentran la gran mayoría de los recursos del sector, pero tenemos otras corporaciones que no pueden cumplir con su tarea de ejercer la autoridad ambiental. O tenemos la enorme tarea de poder, en este sentido, alinear también a los recursos del gobierno nacional. Si usted mira, y es una tarea que ojalá la podamos terminar rápidamente, pero si usted mira, los recursos para la gestión ambiental están muy atomizados dentro del Sistema Nacional Ambiental en el nivel del gobierno nacional, y yo creo que hay que alinearlos más dentro del sector, y eso es lo que lleva a la percepción de que de pronto se pueda presentar este tipo de relajamiento, como usted lo planteaba en su intervención. Yo he hecho un esfuerzo para que realmente las corporaciones y todas las autoridades ambientales ejerzan su tarea de autoridad ambiental, porque tienen que, obviamente, sancionar, tienen que mandarle mensajes a la opinión pública de que aquí hay un ente regulador que tiene que garantizar que los procesos administrativos se culminen. Por eso pusimos en operación esa Mesa Nacional de Control del Delito Ambiental. En lo que planteaba el senador García Realpe sobre la reglamentación que se debe hacer, sobre todo para garantizar que nuestros ecosistemas funcionan, sí quiero decirle que nosotros, en el caso del macizo colombiano, ya el COMPES está, tenemos que ponernos de acuerdo con el señor director de planeación en hacer el lanzamiento de ese COMPES, nos han pedido los gobernadores y ustedes que sea en terreno. Y asimismo, en lo de la laguna de Sonso es también nuestra preocupación. Nosotros elevamos la laguna de Sonso hace poco a una laguna categoría Ramsar, de categoría internacional, y eso exige de que allí la CBC tenga que aplicar el plan de manejo que ya hemos establecido. Hay unos conflictos de uso del suelo en la laguna, tenemos que desglobar algunos terrenos, comprar otros, pero también se tiene el enorme compromiso que nosotros desde el Gobierno Nacional con nuestros colegas de Vivienda y con Planación Nacional asegurar realmente que Buga, Palmira y toda esa área tienen realmente tratamiento de sus aguas residuales, o poder definir que éstas realmente no nos impacten negativamente la laguna de Sonso por la importancia ecológica que tiene esta laguna. El senador Mora planteaba lo de la ley RAE, que fue aprobada por el Congreso y que le agradecemos que la aprobó. Nosotros hemos avanzado en la reglamentación de la ley. Creo que necesitamos avanzar en un ritmo, ir más rápido realmente para cumplir los mandatos que se hace precisamente en este instrumento legislativo. Y ya aquí se mencionaba todo lo que tiene que ver con minería y el caso de Ayapel. En el caso de Ayapel nosotros hemos priorizado a Ayapel como una de los sistemas de ciénaga que tenemos que recuperar. Ya hemos pedido al convenio Ramsar que nos permita elevar a Ayapel a una ciénaga de categoría internacional, y estamos iniciando con pocas inversiones. Nosotros le aportamos a la CBS cerca de 2.000 millones de pesos para iniciar el proceso de recuperación de las áreas que han sido degradadas por minería, y vamos a crear próximamente con el Ejército Nacional una burbuja de control de la minería, de extracción ilícita de minerales y la deforestación en Ayapel. En lo que tiene que ver con el norte de Santander y Santander, usted lo mencionaba, senador Mora, que solo 4 municipios de los 40 tienen relleno sanitario. Yo creo que nosotros tomamos nota. Yo voy a pasarle esta recomendación que usted nos hace a mi colega de Vivienda, porque sí creo que hay que avanzar en esa tarea, además que tiene enormes impactos negativos. Sí, yo voy a pasarle esto a mi colega de Vivienda, que tiene esas competencias. Igualmente, quisiera mencionar que estamos haciendo un esfuerzo grande en Zapatosa, en Siena Grande de Santa Marta, y la
la senadora García nos mencionaba, senadora Nora, sobre la necesidad de avanzar las políticas, ya me refería a eso. Y por último quisiera referirme al tema del Pacífico que mencionó el senador Robledo. Es decir, el presidente lo ha reconocido siempre, y yo voy a transmitirle el mensaje del senador Robledo, pero el presidente y el gobierno nacional lo han reconocido de que el país tiene una enorme deuda histórica con el Pacífico. El Pacífico ha generado mucha riqueza que pasa, pero no se asienta. Entonces, es una región que ha estado azotada por la economía de enclave y más allá de la pobreza, la desigualdad, también por el conflicto. Planación Nacional es unos estudios muy importantes sobre dónde se concentraban estas brechas en el país, las más apremiantes, y todas estaban en 50 municipios del Pacífico, algunos municipios del sur de Bolívar y del sur de Magdalena, y en la zona de Darién, Córdoba, toda zona de Darién, Urabá, entre Córdoba, Antioquia y Chocó. Con base en eso, el presidente Santos desde el año 2014 le dio prioridad a la región y lanzó una estrategia que se llamó Todos Somos Pacífico. Y este Congreso le dio las herramientas, lo cual le agradecemos. El Congreso, la única región que en el Plan Nacional de Desarrollo, que el Congreso le creó un patrimonio autónomo que se rige por el derecho privado, es a la región del Pacífico. Y ya el gobierno avanzó en la reglamentación de esa. El Pacífico es la única región que tiene un arreglo institucional especial, una dirección, una comisión intersectorial del Pacífico que la preside el propio presidente o el secretario general en su delegación, y tiene un fondo que opera por el derecho privado, pero además de eso tiene un crédito de 400 millones de dólares que ya se empezó a ejecutar y requiere mayores recursos. Ahí tenemos un enorme reto de implementar de manera más acelerada esa estructura, y tenemos el enorme reto de que la coordinación del gobierno nacional en la región del Pacífico aterrice a través de esa estructura institucional especial que tiene la región, que esa estructura es una especie de discriminación positiva institucional hacia el Pacífico, pero no la hemos implementado de la manera que quisiéramos, con el ritmo que nosotros quisiéramos. Pero lo que sí queremos dejar claro es que esta deuda histórica es algo que viene de muchos años, y tampoco es como se ha querido interpretar por algunos sectores de que esta es una cuenta de cobro al presidente Santos, porque esta administración ha hecho importantes inversiones en el Pacífico. Lo que pasa es que cualquier inversión en el Pacífico pareciera mínima frente a lo que se requiere, y también hay enormes desafíos de debilidad institucional y de debilidad del liderazgo que hay que reconocer. Hacer proyectos en el Pacífico tiene 10 veces la más complejidad que cualquier otra zona del país, como lo sabe el señor senador García Realpe, y el gobierno está haciendo un esfuerzo, y sí creemos que lo que estamos haciendo frente a esta coyuntura del paro, créanme que he hecho todo lo que estaba a mi alcance, porque yo soy de la región, conozco el gobierno nacional, sé que mi papel es de ser de alguna manera vocero, que mover cosas para la región, y he hecho todo el esfuerzo que ha estado a mi alcance. Hemos hecho comisiones, hemos buscado acercamientos, y el último esfuerzo, no el último, pero el próximo esfuerzo es que precisamente hoy a Buenaventura se movilizó una comisión integrada por un grupo de ministros. Nosotros nos vamos a unir a esa comisión con el ministro Cristo en el día de mañana para llegar a entendimientos. Ahora, tan pronto terminemos este debate, yo me voy de nuevo al Chocó a ver cómo llegamos a acercamientos, porque lo que sí estoy seguro es que ese paro tan largo perjudica mucho a la región. No estamos hablando de una región que no tenga desafíos, es una región donde hemos tenido guerrillas, paramilitares, de una complejidad enorme, que tenerla en situación de paro es una bomba de tiempo que se le puede salir de las manos a cualquiera. Entonces lo que estamos haciendo el llamado es que nos acerquemos y que realmente podamos llegar a entendimientos y seguir trabajando en mesas, en técnicas, para que nos lleven a soluciones, porque sí llevamos soluciones concretas para la región. Quería hacer
esa claridad, señor presidente. Y muchas gracias, y qué pena que me extendí tanto en mi intervención.